Sí, sí. Sí. Una compañía muy especial. Carlos Raimundo Roberts, bueno, periodista, columnista de La Nación, autor de una columna que a mí en particular me seduce mucho como material de lectura en la semana, que se titula De no creer, hace ya unos cuantos años, ya nos va a contar Carlos, y autor también, recientemente, de un libro titulado Conurbano Salvaje, relatos extraordinarios sobre un territorio en el que se juega el destino de la Argentina, junto con Daniel Vilota. Es Carlos un poco el diseñador de ese libro, e invitó a Daniel también a participar. Daniel, bueno, es columnista del programa de Carlos Pañi por La Nación Más y un experto en el territorio bonaerense. Así que, Carlos, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar, por tomarte el trabajo, además de venir no de tan cerca, acá al estudio de Rivadavia un sábado a la tarde, y que nos ayudes a pensar un poco esto que sucedió esta semana. Ya lo comentábamos con Ceci. Son apenas una muestra de casos de inseguridad que se reiteran y se repiten en el territorio, en el conurbano en algunos casos, pero también en Capital Federal tenemos lo nuestro, y en otras provincias. Y sobre todo pensar esta idea del conurbano salvaje a partir del libro que escribieron con Daniel, que está muy basado en las historias, ¿no? También hicieron una selección de historias. Un libro no puede cubrir todo lo que ocurre en el conurbano, salvo Carlos Pañi, que armó una suerte de enciclopedia con el nudo, digamos, toda una reconstrucción histórica, páginas. Claro, 200 páginas, no más, 600 páginas, no sé cuánto tiene. No, yo dije 800. 800, sí, 700 y pico, bueno, así que gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a pensar esto. Y la primera pregunta que me surge, sin haberlo consultado con Ceci, es ¿por qué escribir un libro de relatos sobre el conurbano? Es decir, ¿cuál fue el disparador para eso? Vos además sos vecino de la zona norte del Gran Buenos Aires, y Daniel de la zona sur. Así que claro, son vecinos del Gran Buenos Aires. Sí. Nadie mejor que ustedes para hablar del Gran Buenos Aires. Bueno, primero muchísimas gracias, Gastón, Cecilia, por esta invitación. Nada disfruto más que estar un sábado con este día encerrado en una radio. Bueno, hace frío, a favor nuestro. Sí, acá está bárbaro. Sí. Y además hay unas cosas riquísimas, así que... Sí, gracias. Y un buen mate que está cebando Gastón. Bueno, me encanta esa pregunta primera. ¿Qué motivó este libro? Porque... Esa es la raíz de todo, ¿no? En realidad, este libro surgió, yo hace muchos años empecé a ir al conurbano, aunque como bien decís, vivo en el conurbano. De chico vivía en el conurbano oeste, en Castelar, de grande ahora en el conurbano norte. Daniel Vilota vive en el conurbano sur. Yo lo jorobo a él, le digo que él vive más en el conurbano profundo que yo. La verdad que él camina unas cuadras y ya está en esas profundidades del conurbano. Yo que estoy en San Isidro tengo que caminar un poco más para llegar a áreas así, ¿no? Sumergidas. Y la idea de este libro, por eso te decía que es la raíz de todo, la idea de este libro es, pasan cosas muy impresionantes en el conurbano y nadie se entera. El impulso que me llevó a hacer este libro fue, esto hay que darlo a conocer. A mí me pasó que empezaba a ir al conurbano para escribir notas para el diario, distintas notas de distintos temas, hace unos 8 o 10 años, y empecé a conocer algunos fenómenos muy singulares que tenían que ver o no con la historia que yo estaba cubriendo. Pero una vez fui a hacer una radiografía de La Matanza, estuve un mes sumergido en La Matanza, y ahí conocí fenómenos muy singulares. Y después fuera de La Matanza también, cosas que pasan exclusivamente en el conurbano, que no pasan en la provincia de Buenos Aires y no pasan en el país. Siempre digo que tiene una cultura distinta, tiene una economía distinta, comen cosas distintas, tienen sistema de transporte distinto. A veces leyes distintas. A veces leyes distintas y la no ley distinta también de ellos. Porque es el mundo ese, es el mundo de la informalidad, básicamente, ¿no? El conurbano. Entonces dije, yo debería volver a investigar, a profundizar en estas historias y contarlas bien. Y este libro se trata de eso, ¿no? Son historias sueltas, por decirlo así, no están concatenadas, aunque todas me parece que son como brochazos que ayudan a tener el cuadro de lo que es eso.
Carlos, ¿por qué planteás en el libro? Bueno, antes de igual de la pregunta te quiero decir que me parece, y hoy lo comentábamos con Gastón, que es de esos libros que si uno conoce el conurbano, tiene ganas de leer y subrayar para sacar incluso más jugo, ¿no? Y sumarle a lo que uno conoce esos datos y esas historias. Pero ¿por qué planteás en el libro que nadie atisba rescatar el conurbano? Pero por otro lado, que me parece totalmente contraria la idea, es que es el territorio en el que se juega el destino de la Argentina. Porque digo, si es tan importante, ¿por qué nadie lo quiere rescatar? Bueno, ¿sabés qué pasa, Cecilia? Que no quiere ser rescatado porque ese es el baluarte del peronismo. Y así como está, le rinde mucho electoralmente al peronismo. A ver, para ponerlo en términos medio antipáticos, pero en ese mercado... En ese mercado lo del peronismo es casi un oligopolio, ¿no? Político. Y si les va bien así, con ese conurbano empobrecido, embrutecido, violento, inseguro, ¿por qué cambiarlo, Cecilia? Yo me imagino que esta es la cabeza de un buen dirigente peronista, piensa eso, ¿no? Los que quieren rescatar al conurbano son los que sufren, como he sufrido yo recorriéndolo, porque lastimo los ojos en muchos lugares. Créanme que lastimo los ojos. Yo me acuerdo que tiempo después de hacer esta nota sobre La Matanza, que tuve un mes recorriéndola de arriba para abajo, me acuerdo que una vez charlé con mis hijos, le digo, ustedes tienen que conocer esto. Ustedes que viven acá en San Isidro no conocen el conurbano y no conocen el país. Y les digo una cosa, hay dos puntos que me impresionan mucho. La poca cantidad de gente que conoce ese conurbano profundo, eso me impresiona mucho. Y lo segundo es que ese conurbano sumergido está a 20 minutos de la Plaza de Mayo. Digo, no hay que ir a las profundidades del Chaco Boreal para ver ese submundo, de narcotráfico, como decía, de inseguridad, de falta de salud, de educación. Falta de calles, falta de agua, falta de gas, de luz. Hay gente yo pensaba, justamente hoy a la mañana estaba pensando en eso, ¿no? Hablaba con un amigo sobre quiénes van a votar mañana, y yo pensaba, y le decía, bueno, en La Matanza hay zonas que los jóvenes que viven ahí, para ir a votar, van a tener que caminar no menos de 20 cuadras hasta la escuela más cercana. 20 cuadras, hay que ver si hace frío, hay que ver si no llueve, hay que ver cómo... Y no van por avenidas, van por calles de barro, van por senderos, atravesando terrenos. Ese es el conurbano, ¿no? O ese es una parte del conurbano muy importante. Para los que recién se enganchan con Contacto Digital, estamos hablando con Carlos Raimundo Roberts, periodista y autor del libro, junto con Daniel Vilota, Conurbano Salvaje. Carlos, en el libro hay una escuela, o relatazos, se narra la historia de una escuela en General Pacheco invadida durante años por sus vecinos para jugar al fútbol, usar sus duchas, hacer asados, refrescarse en el tanque de agua y poner a pastar caballos. La Feria del Robado, 30 cuadras de Solano recorridas por multitudes para comprar a muy buenos precios todo lo que produce el mundo del delito y la falsificación, desde ropa, alimentos, herramientas para celulares, motos y autos. Parecen películas, cada uno de esos relatos parecen películas en sí mismas, pero no es ficción, es realidad. Entonces yo pensaba recién, decías, bueno, cuando fui a cubrir, a hacer notas a determinados territorios del conurbano, hice esas coberturas, pero fui anotando otras historias, ¿no? En este caso seleccionaron 12, Daniel también habrá tenido sus aportes, ¿no? Pero me imagino... Son 6 y 6. 6 y 6. Me imagino que habrás dejado, como todo trabajo de selección, porque todos los editores y periodistas hacemos un poco eso, editamos lo que vemos y lo que queremos contar. Habrán quedado miles fuera del libro. Miles. Pero, ¿qué criterio entonces elegiste para elegir tus 6 de ese libro? Bueno, un poco había un criterio de diversidad de espacios, o digamos de distritos, y de diversidad de temas. Entonces, esto de la escuela, que es yo conocí esa escuela haciendo una nota sobre la educación en la provincia de Buenos Aires, que hice ahora, no sé, 5 o 6 años. Y un
día me dijeron, pero si estás haciendo una nota sobre la educación de Buenos Aires, pero además me lo dijo, gracioso, el ministro de Educación de ese momento, me dijo, tenés que ir a conocer esa escuela. Era muy transparente el tipo y me dijo, tenés que ir a conocer esa escuela. Y digo, ¿qué tiene de particular esa escuela? Y me dice que la invadieron los vecinos. Le hicieron un boquete y entraron. Y después cerraron el boquete ese, varios meses después cerraron el boquete y volvieron a hacer otro boquete en otra pared para poder entrar. Pero, a ver, no es nada de anecdótico que vecinos invadan una escuela, no tiene nada de anecdótico porque, como vos comentaste bien recién, la usaban a diestra y siniestra, uso y abuso, por supuesto, ¿no? Hasta caballos pastando en el jardín de la escuela. Pero digo que quizá es anecdótico en términos relativos si lo comparamos con... El drama ahí es que la gente invade una escuela porque no tiene dónde ir a jugar al fútbol. No tiene un terrenito, no tiene espacio, no tiene jardines. Por cierto, es una escuela, no lo dijimos, pero es una escuela rodeada de villas, ¿no? Y ahí hay otro aspecto de esta escuela que a mí me impactó muchísimo, que no lo descubrí hasta la tercera o cuarta vez que fui a la escuela, y es que tiene un muro perimetral muy grande, y arriba tiene estos rodillos de púas, de alambre de púa, para que... Bueno, y yo pensé, bueno, lo pusieron para que no invadan la escuela. No, del otro lado del muro perimetral lo que hay es un country, uno de los countries más exclusivos de la provincia de Buenos Aires, porque hay que decir, el General Pacheco es en el Tigre, y zona de countries, entonces tenés de un lado la escuela, que es la manifestación de la pobreza, ¿no? Un barrio sumergido, gente que tiene viviendas lamentables, que tiene falencias y carencias de todo tipo, inseguridad, hambre, bueno, desnutrición, pobreza, narcotráfico. Y del otro lado, un barrio cerrado que es exactamente todo lo opuesto. Casas espectaculares, jardines increíbles, piletas enormes, instalaciones deportivas, seguridad privada, cámaras. Eso lastima los ojos, como decía, pero al mismo tiempo tiene un aspecto positivo, y es que esos dos mundos tan desiguales, tan diversos, conviven pacíficamente. Pero bueno, ya te digo, el criterio de selección fue historias que me impactaron, por cierto, que ocurrieran en distintos, no quería sentarme en un solo lugar, a ver, toda La Matanza, ¿no? Igual La Matanza es tan grande, fíjate que tiene los 3 cordones que rodean a la capital federal, es el único partido que tiene los 3 cordones, primero, segundo y tercero. Cada uno de esos cordones, la mayoría tienen más habitantes que muchas de las provincias argentinas. Bueno, tiene la Matanza solo tiene 1.800.000 habitantes. Claro. El conurbano tiene 10 millones. El conurbano podría ser mayor que todas las provincias, digamos, ¿no? El conurbano solo. Así que es difícil, justamente es un territorio tan expandido. Y le pasan tantas cosas y hay tanta gente que es difícil abarcarlo, y la idea con el libro fue, bueno, a ver si lo mostramos más o menos bien eligiendo, porque si no será un libro interminable. Carlos, yo tenía una pregunta que tiene que ver con eso que decías recién sobre los contrastes. Vos decís que los contrastes en el libro estremecen por esto que contabas, y a mí me pasó esta semana de estar cubriendo una nota en la Puerta del Country Abril en Berazategui y al ratito estar en lo que había pasado en Lanús, en el crimen de claro. Morena. Y digo, ¿cómo explicas estos contrastes en tan cortas distancias? A ver, eso es muy conurbano, pero también es muy Argentina. Está la Villa 31 a 200 metros de la calle Arroyo, que es lo más exclusivo de la capital federal, o de los barrios más exclusivos, de las calles más exclusivas de la capital federal. A 300 metros tenés la Villa 31. En la Argentina estamos así, todos mezclados, amontonados, y en el conurbano, además, es como en tantos otros lugares del país, en un momento no hubo más planeamiento urbano, la gente empezó a amontonarse, y sobre todo lo que sea barriadas, barrios bajos, villas, asentamientos, rancherías, se ubican donde puedan, donde encuentran un espacio, ¿no? Y si es al lado de un country, será al lado de un country, y si es en
en un barrio que está a 2 cuadras del centro urbano, Seraí, digamos, donde encuentran un lugar se meten. Carlos, te saco un poco del conurbano, te aprovecho también para hablar un poco de medios, de periodismo, de cómo hacemos el trabajo todos los días. Y vos en particular trabajás mucho con el humor. Sí. Y es muy difícil trabajar con el humor cuando uno trabaja en periodismo porque hay una alta dosis de malas noticias en el camino. Entonces, ¿cuáles son tus pequeñas recetas? Podés decirme, no las quiero revelar, por supuesto, pero para utilizar ese recurso en tus columnas, y me consta también en la vida cotidiana porque es un tipo que se la pasa poniéndole un poco de pimienta y humor al trabajo cotidiano, inclusive hasta el académico que compartimos. Pero bueno, es muy difícil utilizar ese recurso. No todos lo hacen, no todos lo hacen bien y no siempre se recibe de la misma manera, se decodifica de la misma manera. ¿Cómo es en tu caso el trabajo con ese recurso? Bueno, a ver, yo esto lo empecé a hacer como muy de grande. De hecho, la columna que es donde canalizo, digamos, ese tipo de periodismo, tiene 12 años. Y por lo tanto, yo tengo 67, empecé a los 55 años, ya muy grande, a escribir así, con poco de ironía, con humor. Bueno, por un lado, vos diste la clave. Yo soy bromista, socialmente, digamos, soy bromista, y cuando escribía me ponía serio. Bueno, ahora se unió mi personalidad con mi profesión, digamos. A los 55 años se unieron. La dejaste salir. Sí, fue de casualidad realmente. De hecho, las primeras columnas así de No Creer, que no se llamaba De No Creer todavía, Daniel Arcucci, nuestro ex compañero y queridísimo amigo, fue el que bautizó la columna, le puso De No Creer. Bueno, al principio no se llamaba así, pero mis primeras columnas eran irónicas. No, de humor no había nada, era irónica. Y en un momento empezó a salir esa beta bromista, digamos, esa beta humorística, y yo lo celebré y lo celebro y lo padezco hasta hoy. Porque una cosa es que estemos charlando y a mí se me ocurre un chiste, y otra cosa es, tengo que ser gracioso. Yo no soy humorista, entonces no me sale naturalmente. Ahora, obviamente cuento con la extraordinaria colaboración desinteresada de los gobiernos, de los políticos argentinos, ¿no? Digamos, yo decía, sobre todo en los tiempos que Cristina era presidenta, yo decía que ella no era mi inspiradora, era mi libretista directamente, ¿no? Claro, una presidenta que se planta frente a un micrófono y dice hay que comer carne de cerdo por los efectos afrodisíacos que tiene. Y dice, lo probamos con Néstor y funcionó muy bien. Digo, a ver, ¿cómo? ¿Qué estoy escuchando, digamos, no? O el otro día, ¿viste? Digo, sin irnos a aquella Cristina, el otro día, cuando le dijo a Massa, sonrió en el acto por la repatriación del avión desde que se arrojaban los cuerpos al Río de la Plata, en ese acto que además era muy solemne por el mismísimo avión, ella le dijo, lo miró y le dijo, es un fullero, ¿no? Es decir, en la cara le dijo a Massa, es un tramposo, es un mentiroso, es un escondedor, es un falso, digamos, que eso significa fullero. Así que, no, se trata de reflejar, si vos me decís, ¿cuál es mi secreto? Bueno, secreto ninguno. ¿Cuál es mi fórmula? Yo voy anotando todos los días en el celular, voy anotando las cosas que leo, que escucho, y después eso fluye como un río. ¿Y cómo reaccionan aquellos de los cuales escribís? Digo, porque me imagino que en algún momento te debe haber pasado que alguno, no sé, te mandara algún mensaje de WhatsApp o lo hiciera a través de un vocero de prensa, o no, o te dejan escribir tranquilo y... No, te dejan escribir tranquilo. Te dejan escribir tranquilo, te ¿no? dejan escribir tranquilo. No te molestaron. Y tiene mucho que ver también con de qué madera está hecho ese dirigente político. Hay algunos dirigentes políticos que están hechos de buena madera. Te pueden gustar lo que son o lo que no son, pero son. Por ejemplo, nosotros, ¿te acordás, Gastón, que teníamos una mesa de secretarios que íbamos a comer todos los jueves? A Happening, frente al diario, el diario en ese momento quedaba en Puerto Madero, íbamos a comer allí. Entonces nos encontramos una vez que estaba comiendo allí también Florencio Randazzo, en ese momento ministro de Cristina.
y lo invitamos a la mesa de la nación, digamos. Lo invitamos a saltar la grieta y venirse a nuestra mesa. Y vino, porque es un político. Y estuvo varias veces con nosotros, se quedaba tomando vino hasta altas horas de la noche. En la mesa, quiero decirte, que nos mataba la nación y seguía defendiendo a Cristina. Pero venía y se sentaba con nosotros y pasábamos un rato agradable. A ese mismo restaurante, tiempo después, en ese mismo restaurante apareció Vudú, ¿no? Lo invitamos a la mesa y no quiso saber nada. Uno es un político, el otro es un advenedizo en la política, ¿no? Yo hice el libro también con Pichetto el año pasado, y aprendí mucho eso, ¿no? Cómo él distingue entre los que son advenedizos, los que parecen políticos y los que no lo son, digamos, ¿no? Por ejemplo, el macrismo, esta cosa que decía, o que siguen diciendo, pero en su momento en el gobierno decía el kirchnerismo, el peronismo, decía un gobierno de CEOs. La verdad que era así, porque ¿qué pasó? Terminó el gobierno de Macri y esos CEOs desaparecieron de la política. ¿Dónde están Carolina Stanley? ¿Dónde está mi amigo, debo decirlo, Pancho Cabrera? ¿Dónde está Guillermo Dietrich? ¿Dónde está, y sigo en la lista, dónde está Quintana? Gente importantísima de ese gobierno desapareció. Bueno, no sé, me fui por cualquiera, ¿no? No, pero me fui por cualquiera. Está muy claro, sí. Carlos, te quería preguntar cuál es tu visión del periodismo hoy en día, teniendo en cuenta tu rol como formador de futuras generaciones de periodistas, y también teniendo en cuenta que muchas veces nos critican y dicen el periodismo debería ser una autocrítica. Bueno, yo creo que el periodismo tiene que ser una autocrítica siempre, por el rol social que tiene. Y la verdad es que vos te lo pensás y decís, bueno, che, los colectiveros también tienen que hacer una autocrítica, y los médicos también, ¿viste? Y toda la profesión, si no haces una autocrítica, no haces bien tu trabajo, digamos, ¿no? Pero por el rol social que nosotros tenemos, me parece que esa autocrítica hay que hacerla siempre. Yo, por ejemplo, la estoy haciendo ahora con un aspecto de nuestra profesión. Sí, nos ha irrumpido el periodismo digital, y el periodismo digital es el periodismo del futuro. Así que hay que abrazarlo. Hay que entenderlo. Yo festejo mucho cuando veo cosas bueno, concretamente festejo más si son cosas de La Nación. Y permanentemente veo en la web de La Nación cómo se le está sacando jugo a la herramienta digital. Y hay producciones que son extraordinarias, que te entran por los ojos y te entran por los oídos, porque hay música, porque hay ritmos, porque hay sonido, hay distintos sonidos, casi que está uniendo televisión, radio y prensa gráfica, digamos, ¿no? Bueno, y eso me encanta, y me parece que tenemos que explotarlo y conocerlo cada vez más. Ahora, el periodismo digital está haciendo un periodismo también al mismo tiempo, un poco apurado, un poco desprolijo, un poco desordenado, un poco caótico a veces, y me parece que tenemos que eso ir peinándolo, digamos, ¿no? Carlos, sin abusar de tu amabilidad, vamos a ir a un pequeño corte al rotativo del aire, y si podés, te quedás unos minutitos más con nosotros, así charlamos, hacemos las últimas preguntas. Hay factura, ¿vale? Casi que me quedo. Nos quedamos, bueno, vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia. Estamos hablando en Contacto Digital con Carlos Raimundo Roberts, que bueno, está compartiendo con nosotros el estudio hoy, y bueno, antes de liberarlo para este sábado preelectoral, le queríamos ir a meditar el voto. Y claro, sí. Unas últimas preguntas, Carlos. Sí. ¿Qué es para vos hacer periodismo? Mira, un poco lo digo en mi primera clase en la maestría de periodismo de La Nación en la Ditela, digo eso, ¿no? Periodismo es acercarse a la realidad, conocerla y darla a conocer. Eso es este libro, digamos, ¿no? Eso es Conurbano Salvaje. Me acerqué a una realidad, la conocí y la doy a conocer. Eso es. Y es ser curioso, y es interesado, y es ser preguntón, y es ser escéptico, es un poco de todo eso. Y es además amar las formas de contar. Yo soy ya me conocés, sí. Soy muy fanático de las formas, ¿no? En un micrófono, no me sale bien, pero en un micrófono o frente a un teclado de una PC, de un teléfono. Amo las formas, las cosas bien presentadas, bien escritas, hechas con elegancia, pero además marketineras, con swing, con suspenso, con impacto, siempre, por supuesto,
sin escaparnos del mundo estrecho de la verdad, ¿no? No solo el qué, sino también el cómo. Sí, no el cómo, sí, absolutamente. Yo soy bastante hincha con los alumnos de la maestría, soy bastante hincha con ese tema. Digo, busque. El texto periodístico para mí, digo texto en la gráfica o ¿cómo diríamos? El discurso o la imagen, ¿no? Tiene que ser atractiva. En periodismo tiene que haber atracción, ¿eh? Y te diría sobre todo en estos tiempos, porque la gente se nos va, si no, ¿viste? Sí. Si no le atás un nudo en la garganta con el primer párrafo, lo perdés. Carlos, recién dijiste que tenés que meditar tu voto. Mañana, ¿con qué emoción vas a votar? A mí me gusta ir a votar. Viste que hay mucha gente que le parece bárbaro ir a votar y va a votar y todo, pero para él le da fiaca. A mí no me da fiaca ir a votar. Me gusta, lo disfruto. Sí. Ahí se mezcla la persona, el argentino y el periodista también, ¿viste? Entonces voy, miro todo, cómo está, cómo funciona. Sí, claro. Veré alguna vez alguna maniobra rara, y incluso muchas veces anoto cosas en el teléfono, después no las uso, pero cosas que me llaman la atención, ver la actitud de la gente. No, me gusta, sí, voy contento. Bueno, Carlos, gracias por contagiarnos ese deseo de ir a votar. Ojalá se lo podamos transmitir también a los oyentes y a la ciudadanía, sí, claro, en general. La verdad que duele un poco ver algunos niveles de presentismo que ocurrieron en otros distritos y la idea, siempre decimos que para celebrar los 40 años de democracia que cumplimos este año, nada mejor que ir a votar y decidir lo que uno crea, ¿no? Lo que crea más conveniente, lo que le parezca mejor, sus ideales, sus creencias, su ideología. Así que gracias por compartir este rato de radio con nosotros, con Ceci, conmigo y con todos los oyentes. ¿Y vendrá el próximo libro o no? Y sí, obviamente. Ya viene. Estoy pensando algo. ¿Puedo decir una cosa cortita? Por supuesto. Es difícil que yo sea cortito, pero en este caso... pero está siendo muy cortito, está muy bien. En este caso lo intentaré. Tuve una nieta en casa el otro día y me contó, va a un colegio ahí en San Isidro, están haciendo un simulacro de elección promovido por el colegio, por sus maestras, y formaron listas, presentaron candidaturas. Mi nieta, por ejemplo, me dice, soy Tito, me dicen. Esto que quede acá, por favor, entre nosotros, que nadie se entera que me dicen Tito. Bueno, Tito dice, soy vicepresidenta. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo? ¿What? Y bueno, sí, era candidata a vicepresidenta, porque todavía no se votó, pero impresionante. Y después hablé con el padre, con mi hijo, y me contó que está interesadísimo con la elección y que le pregunta a quién va a votar. Mira cómo desde las aulas se puede promover la democracia. Sí. Por eso quería contarlo. Gracias. Bueno, Carlos Tito Raimundo Roberts, muchas gracias por estar con nosotros en Qué mala persona. Digital. Autor del libro El Conurbano Salvaje junto con Daniel Vilota. Fue un placer tenerte acá, ojalá que no sea la última. No será la última, seguro. Muchísimas gracias, me encantó. Gracias. Un abrazo.